Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días para algunos de ustedes. Bienvenido al análisis semanal de los domingos del hoy 17 de enero del 2016. Bueno, primero que no, vamos a ver qué pasó la semana pasada. Bueno, como verán en nuestro gráfico diario de los majors, lo que hicieron del 18 al 22 de enero fue exactamente lo contrario a lo que pasó la semana anterior. Tuvimos la esperada retracción que hablamos la semana pasada. Aquí podemos ver qué es lo que pasó la semana pasada y qué pasó esta semana. Como pueden ver, fue exactamente lo contrario, tal como esperábamos que hubieran este, retracciones. Ahora la pregunta es si estas son retracciones o simplemente estamos retomando nuestra tendencia alcista general. Aquí es donde vamos a ver qué sucede. Bueno, en todo caso, la semana pasada, como pueden ver, la libra dólar prácticamente no se movió, se bajó casi 200 puntos, subió casi 100 puntos y terminó en el mismo lugar, con una indecisión completa. El euro dólar terminó cayendo un poquito más de 100 puntos, mientras que el dólar australiano subió más de 100 puntos. El dólar neozelandés subió algo así como 20 puntos, en todo caso terminó prácticamente donde estaba, subió 100 puntos, bajó 100 puntos y terminó donde estaba. El dólar canadiense tuvo una recuperación impresionante, más de 400 puntos la semana pasada, y esto se debió a dos cosas. Una es que el Banco Central de Canadá se esperaba que bajara los intereses nuevamente y no lo hizo y no tomó ninguna medida, mostrando confianza en que la economía se está recuperando tal cual está. Y por otro lado, el petróleo tuvo una recuperación casi milagrosa la semana pasada, de lo cual también vamos a hablar en breve. El dólar yen perdió casi 200 puntos frente al dólar. El Dow, el DAX y todas eh, las bolsas bursátiles se recuperaron y el petróleo también recuperó casi un 3%. Bueno, en fin, ¿qué pasó la semana pasada? Finalmente tuvimos las retracciones esperadas y que anunciamos la semana pasada. Esta semana tenemos varias noticias importantes, tales como las decisiones de tasas de la Fed y del Banco de Japón. También tendremos los datos del PIB de Estados Unidos y Reino Unido, además de algunos otros lanzamientos claves. Esta semana tenemos bastantes noticias. Las preocupaciones sobre el crecimiento chino y las nuevas caídas en el petróleo dominaron la escena durante la semana pasada, pero eventualmente volvió el apetito por el riesgo. Para el yen las cosas cambiaron, ya que empezó la especulación de las próximas acciones del Banco de Japón. Y para la libra las cosas empeoraron cuando Carney salió hablando de manera muy pesimista. El euro también cayó por el pesimismo de Draghi, mientras que el dólar canadiense se recuperó porque el Banco Central de Canadá se abstuvo de dar un mayor estímulo a su economía y el petróleo lo ayudó a recuperarse un poco también. El estado de ánimo de los inversores está mejorando en base a las promesas de los bancos centrales. En resumen, llegaron las retracciones y pasamos a risk on, o sea, entró el apetito al riesgo. El petróleo hizo un increíble retroceso de más de 3%, así como el dólar CAD, que bajó casi 500 puntos. Esto se debió más que nada a la gran subida de la demanda por parte de Estados Unidos y Canadá por los temporales de invierno. Y también se debió que al revisar las cifras de China, muchos analistas llegaron a la conclusión que este es el nuevo normal, o sea, el actual. ¿Ya? Además estuve viendo, justamente ayer sábado, estuve viendo algunas entrevistas que hicieron y mesas redondas que hicieron en Davos, bastante interesantes. Hablaban, por ejemplo, de China. El crecimiento de China se espera que sea el 6,8%. Sin embargo, en cifras, ese 6,8%
es el equivalente a lo que hace unos años era el 12%, o el 12, algo por ciento, que era el crecimiento sostenido de China. Entonces, en cifras tampoco hemos rebajado mucho. Ahora, por otro lado, también hay algo que es muy importante. El crecimiento de China no se debe por inversión extranjera, no se debe por inversión de capitales europeos, americanos, etcétera, como es el caso del resto de las economías emergentes o inclusive las economías desarrolladas. El crecimiento de China se debe a sus propios capitales, o sea, ellos van creciendo, el 70% de su crecimiento es basado en su propio ahorro, ¿ya? Cosa que no sucede en otros países. Si hay un crecimiento grande, por ejemplo, en Perú, o hay un crecimiento grande en Chile o en Argentina, generalmente se debe a inversiones extranjeras que vienen a invertir fuertemente en la minería o en los diferentes productos básicos. En China no, en China el crecimiento fue basado en, en sus propios ahorros, digamos, ¿ya? Bueno, ahora la gran pregunta es si todo esto cambia el sentimiento de los inversores a modo risk on o nuevamente estará en risk off con aversión al riesgo. Eso es la incógnita que tenemos que ver cómo desciframos. El calendario de la próxima semana, del 24 al 28 de enero, está bastante cargado. Ojo que mañana es feriado en Australia, así que para aquellos que operan en la noche, ojo que Australia va a estar fuera del mercado. El día martes también tenemos muy pocas noticias, excepto un par como por ejemplo que va a hablar Garni del Banco de Inglaterra. La semana pasada Garni habló y fue muy pesimista. El día miércoles ya empieza lo bueno, ahí ya tenemos la decisión de intereses, no se espera que suban los intereses, pero lo que todo el mundo va a estar viendo es qué dicen en, la, en el típico discurso después de decidir si es que suben o no los intereses. Entonces, ahí es donde el mercado está pensando que la Fed va a sonar un poco más pesimista en línea con los demás bancos centrales. El jueves también tenemos unas cuantas noticias y el viernes estamos recargados de noticias. Hay un montón de noticias el viernes. Pero bueno, en todo caso, según mi criterio, tenemos 13 noticias de alto impacto, empezando por el lunes a las 9 de la mañana, horario GMT, el clima de negocios alemán IFO. ¿Ya? La confianza empresarial en Alemania se redujo ligeramente en diciembre, cayendo a 108,7, en comparación con 109 publicado en noviembre, y fue por debajo de las predicciones de 109,2. La sección de las condiciones actuales alcanzó 112,8, por debajo de los 113,4 puntos de noviembre, en medio de la debilidad en condiciones externas. El índice de perspectiva se mantuvo en 104,7, un poco más abajo que los 105 estimados por los economistas. Sin embargo, la economía alemana continuó creciendo en el tercer trimestre en medio de un robusto consumo interno, mientras que la ola de inmigración también proporcionó un impulso, un poco de impulso. Se espera que el clima de negocios siga disminuyendo a 108,5 esta vez. Luego tenemos el lunes a las 18 horas GMT, va a hablar Draghi. Aquí sabemos que Draghi habló la semana pasada y sonó pesimista, aunque al mismo tiempo dijo que estaban listos para hacer cualquier cambio en la política monetaria en la próxima reunión de marzo. En general, Mario Draghi se lo está conociendo como el típico que grita, ahí viene el lobo, y finalmente no viene el lobo. Así que vamos a ver qué sucede, pero independientemente de eso, igual afecta al mercado. A las 10:45 del martes también habla el gobernador del Banco
de Inglaterra, Mark Carney, ¿ya? Él va a hablar en Londres sobre el informe de estabilidad financiera. Esto también podría traer mucho, ¿cómo se llama? Mucha volatilidad al mercado y los ojos los oídos, mejor dicho, del mercado van a estar pendientes de si habla sobre cambios en la política monetaria y además de eso, si es que habla de cualquier referencia sobre el referéndum de la Unión Europea y sus implicaciones. En otras palabras, ha estado discutiendo en Europa si es que Inglaterra se sale de la Unión Europea o no. Luego el martes a las 15 horas, horario GMT, tenemos la confianza del consumidor de Estados Unidos. La confianza del consumidor de Estados Unidos subió en diciembre en medio de las mejoras de las condiciones del mercado laboral. El índice aumentó a 96,5 desde 92,6 en el mes anterior, superando las expectativas de una lectura de 93,9. Ambas condiciones actuales y las perspectivas a 6 meses mejoraron. La economía estadounidense se expandió en 2% en el tercer trimestre y se espera una lectura similar para el último trimestre. El crecimiento de empleo promedio fue de 210.000 empleos creados mensualmente en el 2015 y esto empujó la tasa de desempleo a un 5% en noviembre. La confianza del consumidor se prevé que llegue a 96,6 en esta ocasión. O sea que, en otras palabras, suba ligeramente. Así que el mercado va a estar mirando eso con mucha atención. El día miércoles tenemos los datos de la inflación de Australia a las 24 horas con 30 minutos. La inflación australiana aumentó un 0,5% en el tercer trimestre del 2015, lo que fue inferior a la subida del 0,7 pronosticado por los analistas. La tasa fue más baja de la esperada, principalmente por el recorte, fue principalmente lo que ocasionó el recorte de las tasas en diciembre. Los datos de la inflación débiles fue generalizado, con excepción de lo relacionado con las viviendas. El debilitamiento de la inflación subyacente puede dar lugar a nuevos recortes en el futuro cercano. Por eso el mercado va a estar muy pendiente de los datos de la inflación. Si la inflación es muy baja, probablemente sigan con su baja de intereses. Luego tenemos la decisión de las tasas de Estados Unidos, el miércoles a las 19 horas GMT. La Reserva Federal elevó las tasas de interés de un rango de 0 a 0,25 a un rango de 0,25 a 0,50 en su reunión de diciembre. El aumento afectó a los inversores, a los compradores y a los ahorradores en distintas maneras, pero el aumento fue ampliamente anticipado, ya que la economía de Estados Unidos continúa mejorando y recuperándose completamente de la gran recesión. La Fed señaló que los futuros aumentos de las tasas serán graduales para evitar dañar la recuperación de la economía. Ningún cambio se espera ahora y también la probabilidad implícita de un movimiento en marzo se ve poco probable según el mercado. Yo pienso que sí se ve muy probable. La gran pregunta es si la Fed reconocerá la reciente debilidad económica y dirán que esto puede cambiar las proyecciones de alzas de tasas uniéndose a los demás bancos centrales, o simplemente dirá que no le preocupa porque tiene un consumo interno muy fuerte y que sigue en pie las alzas graduales. Si es que es lo segundo, vamos a ver una gran fortaleza por parte del dólar después de esta decisión de las tasas de intereses. Luego tenemos el día miércoles la decisión de las tasas de Nueva Zelanda a las 21:45. El Banco Central de Nueva Zelanda recortó su tasa por cuarta vez desde junio del 2015 en la reunión de diciembre. El gobernador del Banco Central, Graham Wheeler, señaló que la economía se debilitó debido a los precios más bajos de los productos lácteos y el aumento del desempleo tras un aumento en el número de inmigrantes. La inflación se mantuvo por debajo del objetivo del 1 al 3% que tiene el banco, pero Wheeler espera que los precios de exportación refuercen en el 2016
con el aumento de la inflación al rango que tienen como meta, o sea, del 1 al 3%. Luego tenemos los datos del PIB del Reino Unido, el jueves a las 9:30. La economía del Reino Unido disminuyó su tasa de expansión a 0,4% en el tercer trimestre, de acuerdo a la lectura final. El sector del servicio tuvo su mejor desempeño en casi un año, con un crecimiento del 0,7%. La construcción cayó más de un 2%, mientras que la industria se contrajo por tercer trimestre consecutivo. El leve aumento sugiere que el Banco de Inglaterra no tendrá prisa para subir las tasas en el corto plazo. Sin embargo, algunos economistas afirman que la desaceleración en el tercer trimestre no es razón suficiente para obstaculizar la subida de los tipos a mediados del 2016. Los economistas esperan que el PIB aumente un 0,5% en el cuarto trimestre. Luego tenemos pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos el jueves a las 13:30. Básicamente los pedidos de bienes duraderos o de larga duración se mantuvieron sin cambios en noviembre. Los economistas esperaban que los pedidos disminuyeran, sin embargo, no disminuyeron. Los planes de inversión de las empresas cayeron en noviembre. La fortaleza del dólar continuó pesando sobre los recortes de producción y los gastos en el sector energético mostraron pocas señales de disminuir. Mientras tanto, las órdenes centrales, excepto los artículos de transporte, disminuyeron un 0,1%, mientras que se esperaba que aumenten un 0,1% en noviembre. Los pedidos de bienes duraderos se prevé que disminuirán un 0,7% en diciembre, mientras que se espera que las órdenes básicas permanezcan sin cambios. Luego tenemos los pedidos de desempleo de Estados Unidos el jueves a las 13:30. La semana pasada tuvimos una sorpresa en el aumento de prácticamente 10.000 nuevos solicitantes de los beneficios de desempleo, y el monto total aumentó a 293.000. Esto sugiere que el mercado de trabajo está en medio de una cierta desaceleración económica. La semana anterior a esa tuvimos una baja, pero la semana anterior a esa también tuvimos una alza. Entonces, si lo ponemos en un gráfico, estaríamos haciendo una especie de W, ya, o W, en el cual estamos tirando hacia arriba, más bien. Así que los ojos van a estar puestos en este indicador. Se espera que el número de nuevas solicitudes lleguen a 281.000 esta semana. Luego tenemos la esperada decisión de las tasas de Japón el día viernes. Ellos no especifican hora, puede salir en cualquier momento del día viernes. El Banco de Japón mantuvo su objetivo de estímulo monetario en diciembre, pero se decidió por los cambios operacionales para sus compras de bonos de gobierno, fondos negociados en bolsa y fondos de inversión inmobiliaria. El gobernador del Banco Central de Japón, Haruhiko Kuroda, dijo que los cambios fueron diseñados para hacer más fácil que el Banco de Japón mantenga su política actual y no constituya flexibilización adicional. Sin embargo, Haruhiko Kuroda reafirmó que no dudaría en ajustar la política monetaria si fuese necesario. La moneda japonesa ha perdido alrededor del 30% de su valor frente al dólar, a pesar de las convocatorias de las empresas a aumentar sus inversiones. Consejos recientes, tanto del Banco Central y el gobierno, hablan de más estímulos. Japón sin duda no le gusta la fortaleza del yen frente al dólar, el yuan e incluso el euro, porque lo hacen más caro. Así que ellos van a hacer cualquier cosa para tratar de bajar el valor. Mientras más bajen el valor del yen, más posibilidad tienen de vender más posibilidad hay de que haya inflación, etc. Así que probablemente
van a tomar acciones y eso va a hacer que el yen se debilite frente a sus contrapartes. Por último, las dos noticias, las dos últimas noticias de la semana de alto impacto son los datos del PIB canadiense, que son el viernes a las 3:30, y esto básicamente va a hablar de la producción económica de Canadá, que se mantuvo sin cambios en octubre después de contraerse un 0,5% en septiembre. La minería, la explotación de carteras, la extracción de petróleo y gas se expandió, así como el sector público, mientras que la fabricación, servicios públicos y comercio minorista compensaron esta expansión, lo que sugiere que la economía canadiense se debilitó en el 2015. Los economistas prevén que una expansión del 0,2% y los analistas también esperan un crecimiento plano en el cuarto trimestre. Luego, a la misma hora, tenemos los datos del PIB de Estados Unidos. La economía de Estados Unidos creció a un ritmo del 2% anual, de acuerdo a la lectura final del tercer trimestre. Las empresas ganaron 56,8 mil millones de dólares en inventario en el tercer trimestre, el menor desde su primer trimestre del 2014, y muy por debajo de 113,5 mil millones en el periodo de abril a junio. El gasto del consumidor, que representa más de 2/3 de la actividad económica de Estados Unidos, creció un 3,2% después de expandirse un 3,6% en el segundo trimestre, lo que indica una demanda interna sólida. Los analistas esperaban que el PIB alcance el 0,8% en el cuarto trimestre. Es importante tener en cuenta que la Fed ya puede tener los datos antes que nosotros. Entonces, esto, dependiendo de lo que digan el día miércoles, cuando tengamos la decisión de intereses, eso nos va a dar la pauta de cómo va a salir el PIB el día viernes, porque lo más probable es que ellos ya tengan esta información. Así que eso nos puede dar una pauta sobre el día viernes. Bueno, ahora vamos a analizar los diferentes activos que siempre analizamos. Primero que nada, el euro. En el euro sigo siendo bajista. El euro subió y bajó en el transcurso de la semana. Finalmente fue empujado hacia abajo gracias a los comentarios de Draghi, aunque no se ha encontrado una dirección clara. Las cifras de la inflación y otros aspectos de la economía común europea forzarán al presidente del Banco Central a tomar el escenario en la última semana de enero. Draghi fue pesimista, señalando riesgos a la baja de China, los precios del petróleo y más. Pero lo más importante es que dejó claro que el Banco Central Europeo está dispuesto a actuar para alcanzar su meta de inflación y posiblemente anunciar más medidas en marzo. Esto empujó al euro a la baja, pero aún está dentro del rango, se mantiene dentro de ese rango, aunque rompió apenitas por debajo de 108, lo más probable es que rebote ahí y se mantenga dentro del rango. Aparte de eso, los PMI no alcanzaron las expectativas, mientras que la confianza empresarial alemana fue ligeramente más baja, pero mejor de lo esperado. En Estados Unidos los datos fueron mixtos, pero no existe una noción creciente de que también la Fed se podría inclinar hacia el lado pesimista. Por otro lado, les comento, en Davos, George Soros hizo un comentario de que la economía de Europa está al borde del abismo, lo cual no es un comentario ligero, y también nos da cierta pauta de que lo más probable es que Draghi sí tome acciones adicionales. La cuestión es si las va a tomar ahora o las va a tomar en marzo. En todo caso, lo más probable es que diga que las va a tomar y las tome en marzo, pero en todo caso el hecho que diga ya va a ser suficiente como para que el euro siga su camino bajista. Bueno, técnicamente hablando, el euro inicialmente trató de subir en el transcurso de la semana, pero se dio la vuelta para caer hasta un 1,08. Ahora parece como que si el mercado estuviera tratando de romper a la baja desde aquí, pero los traders de largo plazo van a encontrar difícil este mercado, ya que hay bastante ruido justo debajo de aquí. Si rompemos a la baja, el mercado debería entonces dirigirse a niveles de 1,05. Como pueden ver, aquí la clave está en que nos mantengamos por debajo de 1,08.
La libra dólar. En la libra dólar sigo bajista. La libra esterlina cayó a su nivel más bajo en casi 7 años, pero cerró la semana sin cambio, se mantuvo en 1.4260 y lo más destacado de esta semana es el PIB preliminar. Básicamente, la Reserva Federal podría no subir las tasas por un tiempo, pero el dólar como refugio seguro se ha beneficiado del nerviosismo del mercado a principios del 2016. Con la economía de Estados Unidos superando la de Reino Unido, es posible que la libra dólar se deslice por debajo del simbólico 1.40. Sigo bajista. Técnicamente hablando, soy neutro. Como ustedes verán, tuvimos una vela neutra tirada a alcista, más bien un martillo, ya que la estela o la sombra, como le dicen, inferior, es mucho más larga que la superior. Entonces, esto indica que ya el mercado no da más para abajo. Eso no quiere decir que no dé más, que no siga para abajo, pero en todo caso muestra que no tiene la fortaleza de ventas como para seguir. Ahora, si sigue, lo más probable es que nos dirijamos a 1.40. Sin embargo, si en esta semana rompemos el máximo de la semana pasada, lo más probable es que nos dirijamos a 1.45 y probablemente aún más que eso. Probablemente lleguemos hasta, inclusive podríamos llegar a 1.50. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que esta ha sido una tendencia bajista extraordinaria. Llevamos 6 semanas cayendo de una manera estrepitosa. Así que podríamos seguir este camino. En todo caso, todo está en lo que veamos. Probablemente va a ser más simple trabajar con gráficos de más baja temporalidad. Luego tenemos el análisis fundamental del dólar yen. El dólar yen se disparó la semana pasada ganando 180 puntos. El par cerró en 1.1877 y la próxima semana tiene 8 eventos. Como ya sabemos, los números de Estados Unidos no fueron fuertes la semana pasada, pero aún así el dólar acumuló fuertes ganancias. Los niveles de inflación de Estados Unidos no brillaron, pero lograron cumplir con las expectativas. Las reclamaciones de empleo se dispararon alcanzando su nivel más alto en 11 meses, mientras que no hubieron grandes lanzamientos por parte de Japón. La Reserva Federal podría no subir las tasas por un tiempo, tras el débil empleo y los números de inflación de la semana pasada. El yen se benefició a principios del 2016 de los inversores con aversión al riesgo, pero el Banco de Japón se encuentra bajo una fuerte presión para aumentar la flexibilización monetaria y dichas medidas probablemente van a debilitar el yen. Sigo neutro al momento, aunque alcista a largo plazo. Análisis técnico. Como pueden ver, tuvimos una gran subida, rompimos 1.1850, como lo dije la semana pasada. Si rompemos 1.1850, lo más probable es que sigamos hacia niveles de 120 o más. Así que sigo alcista en el largo plazo. Análisis fundamental del dólar australiano dólar, cambio momentáneamente a neutral. El dólar australiano se recuperó la semana pasada con fuertes ganancias, subiendo 140 puntos y cerrando la semana pasada en el nivel simbólico de 0.70. Hay 6 noticias claves esta semana. El australiano ganó terreno esta semana por primera vez desde diciembre, aprovechando la debilidad de las solicitudes de desempleo de Estados Unidos. Las cifras de la confianza del consumidor de Australia cayeron abruptamente y el PIB de China salió más bajo, pero aún así el dólar australiano todavía registró fuertes ganancias. La aversión al riesgo reciente ha disminuido por ahora. Los débiles números de la inflación y el empleo de Estados Unidos podrían poner en espera una alza de tasas en marzo, pero la economía de Estados Unidos sigue siendo sólida y el sentimiento hacia el dólar estadounidense sigue siendo fuerte. Así que cambio momentáneamente a neutral porque podríamos estar viendo nuevas caídas aquí. En el dólar australiano dólar, en cuanto a análisis técnico,
se refiere, me mantengo bajista. Estamos por debajo de la línea de tendencia alcista, y mientras estemos por debajo de esa línea de tendencia alcista, seguiré bajista. Puede ser de que tengamos una subida que podría llegar hasta esos niveles para luego caer, pero eso simplemente nos va a dar una oportunidad de vender a precios más altos. Análisis fundamental del dólar neozelandés dólar. En este caso soy alcista. El dólar de Nueva Zelanda fue empujado hacia abajo por malas noticias internas y por la crisis de los mercados bursátiles. Pero al mejorar el estado de ánimo y el apetito del riesgo, también mejoró el kiwi. Pero terminó casi sin cambios para la semana. Esta semana se viene la decisión del Banco de Nueva Zelanda. Los precios del consumidor cayeron un 0,5% en el cuarto trimestre del 2015, peor de lo esperado y potencialmente abriendo la puerta a un recorte de tasas. El índice de precios GDT, o mejor dicho, el precio de la leche, se redujo una vez más, esta vez 1,4%, añadiendo presión a la baja sobre el kiwi. Mientras tanto, en los Estados Unidos los datos estuvieron bastante bien, pero las preocupaciones sobre China, la caída de los precios de las materias primas y las caídas de las acciones enviaron más fortaleza al dólar. Mientras que la caída de la inflación podría justificar un recorte de tasas, la caída del kiwi podría mantener sin cambios al Banco Central de Nueva Zelanda, lo que permitiría una cierta recuperación del kiwi. Además, la Reserva Federal podría señalar algunas preocupaciones sobre los mercados financieros, lo que permitiría la toma de riesgos después de los movimientos adversos al riesgo que tuvimos las primeras semanas de este año. Técnicamente hablando, sigo neutro. Como pueden ver, tuvimos una vela bastante neutra y estamos por encima del nivel de 0,64 y por debajo del nivel de 0,69. Lo más probable es que sigamos moviéndonos entre estos dos puntos y podemos sacar provecho de esto con temporalidades más bajas. Ahora, si rompemos el uno o el otro, entonces pónganse los cinturones porque el precio va a seguir bajando o va a empezar a subir en base a esto. Ahora, si me preguntan en este momento, basándome en la consolidación, tendría un bias alcista, ya que lo más probable es que nos estemos dirigiendo hacia niveles de 0,69 para luego bajar nuevamente a niveles de 0,64. Dólar canadiense. El dólar canadiense tuvo un gran rebote la semana pasada. El dólar CAD se hundió unos 460 puntos y cerró en 1,4117. Lo más destacado de esta semana es el PIB. En los Estados Unidos los números de inflación estuvieron dentro del esperado, aunque las reclamaciones de desempleo subieron a su nivel más alto en 11 meses. El dólar canadiense mejoró después de que el Banco Central de Canadá sorprendiera a los mercados al no recortar las tasas de interés y las fuertes ventas al por menor también reforzaron la moneda. Sin embargo, las cifras de inflación se mantuvieron débiles, tal como el IPC subyacente que registró una segunda caída consecutiva. Después de enormes pérdidas en las últimas semanas, el dólar canadiense invirtió direcciones. La especulación sobre un alza de tasas en marzo en Estados Unidos ha bajado siguiendo los números de inflación y el empleo más débil. Aún así, la economía de Estados Unidos sigue superando a la de Canadá y los inversores no han mostrado mucho apetito por el riesgo en el 2016 y por las monedas de menor importancia como es el dólar canadiense. Así que sigo alcista, veo esto como una oportunidad de comprar más barato. El dólar canadiense inicialmente trató de romper al alza en el transcurso de la semana, pero terminó cayendo de manera significativa. Sin embargo, el nivel de 1.40 debería ofrecer un montón de soporte, debería ser el piso, ¿ya? Y ahí deberíamos rebotar nuevamente al alza. Ahora, si rompemos 1.40, el siguiente piso sería 1.35 y de ahí deberíamos seguir subiendo. En cuanto al oro, el oro estamos en un canal alcista
pero que yo diría estaríamos por llegar a 1140 y quizás 1180. En todo caso, soy neutro, aunque mi bias es alcista por el momento. En cuanto al petróleo, el petróleo finalmente cayó por debajo de $30 y pegó un tremendo rebote. Más que nada las razones fueron en parte por toma de ganancias, en parte porque la demanda aumentó considerablemente, ¿ya? La demanda aumentó considerablemente por el tema del, ¿cómo se llama? De los storms, de los temporales que llegaron a finales de la semana pasada y este fin de semana a todo Norteamérica, o mejor dicho, Estados Unidos y Canadá. Así que lo veo como una retracción. Puede ser de que subamos, el techo en este momento es alrededor de 35 y luego alrededor de 40. Así que esperaría ver alguna vela bajista como para empezar a vender nuevamente. Y lo mismo con el Brent. El Brent también subió significativamente. Lo más probable es que suba un poquito más para luego empezar a caer nuevamente. Estamos en una tendencia bajista muy fuerte en ambos, en el petróleo en general, así que por ningún motivo se me ocurriría estar comprando. No, no es bueno adivinar ¿cómo se llaman? Los bottoms, como dicen en inglés, o sea, los puntos de devolución, ¿ya? Luego tenemos el índice del dólar. El índice del dólar inicialmente trató de subir en el transcurso de la semana, pero hizo una retracción para formar algo parecido a una estrella fugaz. Esto nos diría que estaríamos probablemente bajando. Puede ser que bajemos un poquito, pero en definitiva estamos en una tendencia alcista muy fuerte, así que no tengo ningún interés en la venta de este mercado. Simplemente lo veo como una retracción y una oportunidad de comprar más barato. Ahora los índices. Tal como vengo haciendo hace ya tiempo, voy a hacer un solo análisis para los índices que siempre vemos, ya que todos están prácticamente en la misma situación. Tal como pronosticamos la semana pasada, los mercados retractaron o se devolvieron de manera bastante fuerte. La mayoría de los mercados bursátiles mundiales terminamos la semana con tremendos martillos, lo que es obviamente muy alcista. Ahora, lo que nos toca descifrar es si esto es simplemente una retracción y la tendencia bajista continuará o si vamos a retomar las tendencias alcistas. Mi instinto me dice que vamos a retomar las tendencias alcistas, pero no podemos apoyar nuestras decisiones en base a nuestros instintos. Así que lo que tenemos que ver es un rompimiento de los martillos a la alza para poder comprar con confianza y a largo plazo. En otras palabras, romper los máximos de la semana pasada. Las condiciones en Estados Unidos siguen siendo muy buenas, por lo que no existe razón real para estas caídas y sobre todo porque el consumo interno, que significa más de 2/3 de la economía, sigue siendo muy bueno y se muestra con fuerza. Sigo neutro en los índices por el momento, pero con un bias alcista y esperamos romper máximos la semana pasada como para empezar a comprar. Aquí como pueden ver, miren el tremendo martillo con el que terminamos con una semana positiva en el Dow, en el S&P 500 también terminamos con una semana positiva, en el DAX también terminamos con una semana positiva, y en el Nikkei también terminamos con una semana positiva. Así que lo más probable es que sigamos subiendo. Luego tenemos aquí los pares de mayor movimiento promedio de las últimas 4 semanas al día viernes. Aquí la fecha está mal. Bueno, les doy las gracias por asistir a nuestro análisis semanal de los domingos. Los esperamos el próximo domingo
Y los invitamos a abrir una cuenta demo en Continental FX. También los invitamos a que nos sigan en Twitter y en Facebook. Hemos recibido muy muy buenos comentarios sobre todo lo que estamos poniendo en Facebook. Constantemente tenemos un equipo muy bueno, constantemente poniendo cosas interesantes, datos interesantes en Facebook. Así que los invitamos a que nos sigan. También los invitamos a inscribirse con una cuenta real en nuestra red social ContiFX Social. En ContiFX tenemos más de 1000 traders exitosos donde las personas pueden seguirlos, así como siguen en Twitter, o copiar instantáneamente a estos traders. En otras palabras, eso significa ir ganando plata mientras se va, mientras se va aprendiendo esta profesión. Así que bueno, los invitamos a que vean sobre esto. Así que un abrazo, cuídense mucho, espero que tengan una excelente semana y nos vemos el próximo domingo en el mismo canal a la misma hora. Un abrazo, chao, chao.